Vamos a continuar y a dar término a este mensaje que hemos titulado La pesadilla que pudo ser un dulce sueño. Segunda y última parte. Amén. Mateo capítulo 27, por favor. Evangelio de Mateo capítulo 27, versículo 19, hermanos. Mateo 27, 19. Dice así la palabra del Señor, hablando de Pilato, dice: y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Daré solamente ahora una breve introducción, pues ya hablamos, aunque no lo suficiente, creo yo, de cómo la providencia divina obra, hermanos, a favor de las almas perdidas, y esto por amor, ¿sí? Pero también lo hace por medios insospechados, como son los sueños. ¿Quién iba a decir? Mostrando pues Dios el gran valor de una sola alma, hermanos, y mostrando también así que nadie podrá excusarse delante de aquel, hermano, de aquel día en que serán juzgados los hombres por sus decisiones. ¿Se imagina el día, hermano, en que Pilato sea juzgado y que diga: no, pues yo cómo iba a saber? Se te anunció por un sueño, tu amada esposa te lo advirtió, te lo dijo, te lo rogó, no diste oído. Bueno, vamos a ver, hermano, porque esa primera parte de la semana pasada hablamos de la providencia divina obrando, y hoy vamos a hablar en segundo lugar de lo fácil precisamente que es para Dios llegar a las conciencias de los hombres, hermano. Para Dios es muy sencillo. Mire cómo se podría tener acceso a este hombre, a Pilato, a un gobernador como Pilato, a un gobernante déspota como Pilato. ¿Cómo se podría tener acceso a él? ¿Cómo se le podría advertir a un hombre como este? Pilato ha rechazado la voz de Jesús y la presencia misma del Maestro, del Mesías. Y ahí dirán algunos: no se podrá ir por Pedro, este valiente discípulo, para que contienda con él. No, hermanos, Pedro le ha negado y se ha retirado. Alguien podrá decir: bueno, pues tráiganse a Juan, él es todo amor. Pues incluso él ha abandonado a su Señor. Ustedes y yo por los evangelios lo sabemos. ¿Dónde se podría encontrar un mensajero entonces? ¿Dónde? Para Dios, un sueño es suficiente, hermanos. Dios llega a los corazones de los hombres a pesar de lo endurecido que puedan estar. Nunca de los nunca, usted y yo demos, hermano, por perdidos, óigalo bien, a los hombres endurecidos. Por más endurecidos que puedan estar, hermano, no los demos por perdidos. No es el trabajo de la iglesia. No debe ser el pensamiento de la iglesia. Nunca los demos por perdidos, nunca perdamos la esperanza de despertar a los hombres, por más endurecidos que estén. Porque si su ministerio, porque usted lo tiene también, Pablo dice a Timoteo: haz obra de evangelista. Y esto es para todos, hermano. Y si el ministerio del bendito libro de Dios, fíjese bien, pareciera todo como nada, le voy a decir algo: Dios puede alcanzar la conciencia por medio de un sueño, si Él se lo propone.
Si la espada no puede alcanzar, entonces lo que parecería ser una flecha extraviada proveniente de un arco disparado a la aventura, encontrará las junturas de la armadura. ¿Sabe a lo que me estoy refiriendo? ¿Sabe a cuál pasaje le estoy diciendo? Se dice por ahí en el libro de los Reyes, en el primer libro de los Reyes, que Josafat, rey de Judá, y Acab, rey de Israel, llegaron al acuerdo de hacer la guerra contra los sirios. Y entonces, en común acuerdo, dicen: bueno, vamos con nuestros pueblos y nuestros ejércitos a la batalla contra los sirios. Y el rey perverso, Acab, dice: bueno, tú éntrale, yo me voy a disfrazar, me voy a despojar de mis vestiduras de rey y me voy a vestir como un guerrero común, para que no me vean y no me localicen como el rey de Israel. Y sucede, hermano, que los propósitos de Dios, cuando han de cumplirse, se cumplen y se cumplirán. Dice el primer libro de Reyes, capítulo 22, verso 34, que en medio de la batalla, un hombre, dice, disparó su arco a la aventura, al azar, pero, dice, esa flecha hirió al rey de Israel por entre las junturas de la armadura, por lo que dijo él a su cochero: da la vuelta y sácame del campo, pues estoy herido. ¿Se fija cómo obra el Señor, hermano? ¿Se fija? Al azar piensa la gente, a la aventura. Aunque logren disfrazarse los hombres impíos para no ser vistos por el ojo del Altísimo, el Señor puede llegar a ellos si ese es su propósito. ¿Me entiende? Este pasaje, hermano, es impresionante. Es impresionante. Hemos de creer, hermanos, en la gran influencia de Dios entre los hombres malvados y nunca decir de ellos: es imposible que sean convertidos, es demasiado perverso. Si el Señor puede, fíjese, hay un pasaje impresionante en el libro del profeta Isaías que impresiona, porque cuando la Escritura habla de ciertos seres que parecen mitológicos, no sabemos a ciencia cierta si son estos seres literales o solamente de alguna manera representan algo. Me refiero cuando la Escritura habla de estos seres como Leviatán o Behemoth. Si ha visto, si ha leído acerca de estos seres, que son seres impresionantemente fuertes, inclusive se ríen, dice la Escritura, de la lanza y de la jabalina y del arco. Dicen, el fuego no les puede llegar, como que son indestructibles, así los presenta la Escritura. Indestructibles tal vez para el hombre. Se ríe de la fuerza y de la sabiduría y de la fiereza del hombre, pero no de Dios, hermano. Isaías revela algo maravilloso y dice precisamente, hermanos, que el Señor puede herir aún a Leviatán, porque sus armas son muchas y adecuadas para el enemigo. Así que cuánto más llegará a un corazón con advertencia, hermano, para arrepentimiento. En aquel día, dice, Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte, al Leviatán, serpiente veloz, y al Leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. Para Dios es sencillo. Las armas de Dios son fuertes, son muchas, son poderosas, son suficientes. Ahora, estamos hablando de un simple sueño, dirá usted, o dirán algunos, porque posiblemente nosotros no creamos que un sueño pueda tener un efecto en nuestra mente para convencernos de algo. Hay gente que así piensa y se respeta,
No, yo en los sueños yo no creo. Bueno, está bien. Ya la semana pasada hablamos de varios sueños donde pueblos y naciones inclusive recibieron la corrección de su curso. Pero hermanos, no dudemos, si usted no quiere creer en los sueños, no dudemos que ciertas mentes humanas están abiertas en ese sentido de los sueños. Y para ellas un sueño puede ser tan significante que les atraiga al arrepentimiento. Y así Dios logrará sus propósitos salvadores. Créalo. Por esto, pues, sabemos que aún Pilato era accesible a través del sueño de su mujer. Hay quien ha dicho que probablemente si Pilato hubiera soñado él mismo ese sueño, no habría sido tan eficaz y tan significativo para él, como que su mujer lo hubiera soñado. ¿Sí? Se toma como suposición, que nadie puede negar. Ya dijimos la semana pasada un poquito acerca de esto, que Pilato tenía una mujer afectuosa y tierna y que era muy amada por él. Decíamos la semana pasada, la dejaba dormir hasta tarde. ¿Se acuerdan? Pero aparte de esto, hermano, ella era una mujer afectuosa y tierna porque la única breve narración que poseemos de ella da ciertamente esa impresión. También es evidente que ella amaba tiernamente a su marido y por esto quería impedir que actuara injustamente con Jesús. Enviar una advertencia por medio de ella era alcanzar la conciencia de Pilato a través de sus afectos, hermano. Si esta mujer, esposa de Pilato, porque también la sabía, hermano, había mujeres que odiaban a sus maridos. Es más, hubo crímenes entre los reyes y emperadores, y los seguirá habiendo, donde la mujer misma o el hombre, el esposo, es el asesino o el verdugo de su esposa o de sus hijos, o viceversa. Los hijos mataron a sus padres, a sus hermanos por lograr cierto puesto. Pero en el relato que tenemos, hermano, a considerar, podemos ver el afecto entre esposo y esposa, a pesar de que Pilato fuera todo lo que pudiera ser en su corazón malvado. Entonces, fíjese bien, si su amada esposa estaba turbada, era seguro que eso pesaría grandemente en su ánimo. Él no querría ver a su mujer, a su esposa turbada. ¿A cuántos nos gusta ver a nuestras mujeres mal? Nos va mal, ¿verdad? Nosotros también. Dice Rafa que sí. Nos gusta verlas bien, ¿verdad? Tranquilas, apacibles. Eso es lo correcto. Bueno, Pilato también, yo le puedo asegurar, querría eso. Pilato ansiaba proteger a su amada de cualquier angustia y darle perfecto consuelo. No es, por tanto, hermanos, un pequeño problema para él que ella esté sufriendo, porque ella estaba sufriendo. Y sufriendo tanto como para, fíjese bien, un pequeño problema para él, hermano. O sufriendo tanto como para enviarle un mensaje, porque estaba sufriendo por causa de uno que merecía su buena opinión, uno que él mismo, Pilato, sabía que no había cometido ningún delito. Esto lo hablamos ampliamente la semana pasada. Bueno, si esta dama era ciertamente la esposa de Pilato desde su juventud, tierna y amada, y si se estaba enfermando de alguna forma gradualmente por el sueño, las palabras suyas tendrían un poder fuerte y limitado sobre Pilato cuando le dijo: estoy padeciendo o he padecido mucho en sueños, le dijo, estoy sufriendo por causa de los sueños. Hermano, qué bien podemos decir, qué bien hizo el Señor de misericordia en confiar este sueño, este mensaje
a estos labios persuasivos de la esposa de Pilato. ¿Por qué? Porque de ellos brotarían con una influencia 10 veces mayor que cualquier otro labios, hermano. ¿Quién puede amar más al esposo que la esposa? Nadie. ¿Quién puede amar más a la esposa que el esposo? Nadie, se supone, ¿verdad? Entonces, hermano, Dios no se equivoca. Dios no se equivoca. Decíamos hace un momento, si Dios le hubiera dado ese sueño a Pilato, a lo mejor Pilato, como dijimos en la introducción, hubiera podido atribuir ese sueño al cabrito que se echó en la noche o a las copas de vino. No sabemos. Hablamos de eso, ¿se acuerdan? Pero, hermano, Dios se lo dio a su mujer, a su amada esposa. Y esto, hermano, fíjese, estaba leyendo que la tradición declara que esta dama era cristiana o se convirtió en cristiana. La iglesia griega la tiene colocada en su calendario como una santa, pero nosotros no vamos a aseverar tal cosa porque no tenemos o no contamos con ninguna evidencia. Todo lo que sabemos es que era la esposa de Pilato y que usó de alguna manera sus afectos, su cariño, su influencia para tratar de impedir que se cometiera un crimen, el más atroz de todos. Y quiero decirle, esto va para todas las mujeres en primer lugar, que ya la Escritura nos habla de que otras mujeres sabias actuaron antes que esta de igual forma. ¿Cuál se le viene a la mente? Piense en Abigail, piense en David, piense en ese hombre perverso llamado Nabal, ¿sí? Dice el primer libro de Samuel, capítulo 25, versículo 3, y aquel varón se llamaba Nabal, y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento, escuche, y de hermosa apariencia. Pero más que de la hermosa apariencia, tenemos que fijarnos, hermano, en que tenía, sí le caminaba la ardilla, ¿verdad? Era lista. Sí, hermano, porque podemos tener la mejor apariencia, pero si no nos funciona acá arriba, hermano, podemos cometer muchas necedades, muchas tonterías. Esta mujer tenía las dos cosas, tenía buen entendimiento y era hermosa de apariencia. Pero el esposo, dice, el hombre era duro y de malas obras, y era del linaje de Caleb. Vámonos hasta el versículo 32. Usted sabe lo que sucedió, hermano. David iba huyendo, David necesitaba para él y para sus soldados, hermano, ayuda, comida para mantener a su ejército, y entonces le manda a decir a este hombre perverso, le manda a decir, oye, envíame algo de comer para mí y para los míos. Y este hombre, como era falto de entendimiento y perverso, le manda decir una bola, hermano, de ofensas, y le dice, ¿por qué te voy a dar yo de lo mío? Lo mío es mío. Y luego los soldados de David le dijeron, oye, pero pues si le hemos protegido todo este tiempo, lo hemos cuidado para que no lo roben, para que no le hagan mal, ¿por qué ahora se porta de esta manera? Pues por falta de entendimiento, por perversidad del corazón. Pero, hermano, gracias a su mujer interviene, porque estaba dispuesto ya David a ir a darle muerte a él y a toda su casa. Pero entendiéndolo, esta mujer, hermano, se adelantó. Y entonces va y habla con David y le dice, ¿sabes qué? Disculpa a mi cabezoncito esposo, ¿verdad? Perdónalo, discúlpalo, aquí te traigo yo lo que necesitas. Y le llevó, hermano, una gran ayuda en especie por cierto, cómo se me antoja cuando leo este relato, todo lo que le lleva, ¿eh? Tortas de higo, de pasas, qué rico, se antoja. Bueno, dice el versículo 32, cuando ya todo esto pasa, le dice David a Abigail, bendito sea Jehová, Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases, versículo 33,
y bendito sea tu razonamiento, y bendita tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. Versículo 34, porque vive Jehová Dios de Israel, que me ha defendido de hacerte mal, que si no te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro, de aquí a mañana no le hubiera quedado con vida a Nabal ni un varón. Oiga, y nosotros sabemos el desenlace, ¿se acuerda? A este pobre hombre perverso le dio un infarto, como quien dice, nomás cuando supo lo que y le iba a acontecer. Hermano, la maldad nunca paga bien, la perversidad, hermano, nunca paga bien a nadie. Pero fíjese, esta mujer, su intervención precisa y propicia, no solamente le salvó la vida a su esposo temporalmente, a ella, sino a toda su casa, a los criados y a todos los que estaban en la casa de ellos. Bueno, cuán a menudo, cuán frecuentemente una mujer tierna, sufrida, amorosa, ha ejercido un gran poder sobre un hombre tosco y rudo, ¿no cree? Cuán a menudo, cuánto hace falta en cada familia, ahora va para todos, hermanos. ¿Cuánto hace falta en cada familia un miembro con este entendimiento? Puede ser la mujer para con su esposo, pueden ser los hijos para con los padres. Nunca, hermano, se lo voy a decir así, nunca crea que como padre de cierta cantidad de hijos no podemos recibir enseñanzas, instrucciones o reprensiones de parte de ellos. Yo se lo puedo decir, muchas veces nuestras hijas nos dicen, papá, espérate, me dicen, esto no es así, es que también dice esto, así, así, así. Y si están en Cristo, con más razón, hermano, tenemos que dar oído. Muchas veces podemos ser librados del error por darle oído a alguien que con amor nos reprende, nos exhorta, nos aconseja. Esto debiera existir en todas las familias. El infinitamente sabio Dios sabe esto, y por eso precisamente a menudo habla a los pecadores mediante este tipo de agencias influyentes. Si yo vengo y yo veo algo en mi hermano y vengo y algo que está mal y vengo y se lo digo, a lo mejor mi hermano va a decir, pues, ¿tú quién eres, verdad? Sácate la bigota que traes ahí, ¿verdad? Y luego me exhortas. Y sería muy correcto posiblemente, porque así está escrito. Pero si su tierna esposa le dice a él, o su amado hijo le dice a él, oye papá, ¿sabes qué? Creo que estás mal en esto. Yo creo que él, por esa influencia cercana, le va a dar más oído. Dios no se equivoca, hermano. Dios no se equivoca. Él convierte a una persona de la familia para que sea su misionero para los demás miembros de la familia. De esta manera Él habla con algo mejor que las lenguas de los hombres, se lo puedo asegurar. Es más, habla mejor que con las lenguas de los ángeles, pues usa al amor mismo para ser su orador. Me acuerdo cuando mi padre era joven, alcohólico, a veces, hermano, duraba una semana tomando, regresaba a la casa, hermano, cayéndose, ahogado de borracho. Regresaba nomás a pelear a la casa con mi madre, y a los 15, 20 minutos se regresaba otra vez a la cantina. Y mi pobre madre, con el amor que le tenía, nos decía a sus hijos, a veces me tocó a mí decirle, córrele, ve y alcanza a tu papá antes de que salga y dile que ya no se vaya. Y a mí me tocó ir a pegarme de los pantalones de mi papá y decirle, papá, ya no te vayas. Y sabe, oh sorpresa, muchas veces nos oyó mejor a nosotros que a su propia esposa. Se llegó a regresar y llegaba y se acostaba y se perdía por todo el día y toda la noche, ¿verdad? Así actúa Dios, hermano, a veces. Dios así actúa. Dios habla con algo mejor a veces que lo que nosotros
preparamos. Muchas veces el afecto tendrá más potencia que la elocuencia. Para Pilato el mensaje de su mujer era el ultimátum de Dios. Ya no le volvió a advertir nunca más. No se dice en la Escritura. Incluso Jesús se quedó callado delante de él. Dice Mateo 27, 13 y 14. Pilato entonces le dijo: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Tenemos que decirle al mundo, fíjese bien, tenemos que cambiar esto que hoy ronda en nuestras congregaciones. No tenemos que decirle al mundo que Dios tiene una vida maravillosa esperando por ellos, sino más bien tenemos que decirle a la gente que posiblemente podría ser nuestro mensaje el último mensajero de Dios, porque así fue con Pilato. Y el esfuerzo final tal vez del ángel amonestador para conducirlos a una mente renovada. Mucha gente tendrá que recibir este mensaje. Presentémonos como ese pariente amoroso, suplicando con lágrimas la esperanza de la misericordia. Que sea nuestra predicación como el último asalto del amor sobre los espíritus obstinados, y digámosle que después de esto posiblemente pueden ser abandonados a sus propios deseos y voluntad. No lo sabemos, hermano, pero nosotros tenemos que presentar el mensaje de Dios así, de esta manera. ¿Qué hice, Beto? Me emocioné. Así que podemos concluir este punto con seguridad de que el Señor tiene sus misioneros allí donde el misionero calificado no puede entrar. Él envía muchas veces a los niñitos a cantar y a orar allí donde el elocuente predicador no es escuchado nunca. Él mueve a la piadosa mujer a proclamar el evangelio con su boca y con su vida, donde la Biblia a veces no es tomada en cuenta ni leída. Él puede enviar a una dulce niña para que crezca y gane a un hermano o a un padre, donde a ninguna otra voz le sería permitido hablar de Jesús y de su amor. Se lo digo por experiencia propia. Esta chaparrita que usted ve aquí fue el medio por el cual toda su familia llegó a los pies de Cristo, y son 10 hermanos. Dios actúa así, hermano. Damos gracias a Dios que así sea, que Dios llegue a las conciencias por medios, hermano, insospechados, porque cuando Dios lo hace, ellos oirán. Ellos habrán de oír a esos predicadores del hogar, a estos mensajeros que luchan con sus corazones. Y permítame agregar algo más, porque estamos hablando en base a los sueños, pero cuando Dios no emplea un sueño ni usa a una esposa, Él puede acceder a las conciencias de los hombres sin usar medios visibles. A veces Dios usa pensamientos en la gente que sin ser invitados permanecen en el alma. Verdades enterradas ahí en la conciencia de muchos hombres por largo tiempo, y que súbitamente se levantan, despiertan ahí, y cuando el hombre está en el propio acto del pecado, es detenido en el camino. ¿Se acuerda de Balaam? Ese profeta extraño que nos muestra la Biblia, cuando fue detenido por el ángel que tuvo que intervenir en medio de él y del pecado. Cuán a menudo ha ocurrido que Dios usa la conciencia de un hombre culpable en el mismo momento en el que tenía la intención de pecar con agravio. Hay un pasaje también en el libro de Elías, en el libro de Reyes, perdón, ya estoy hablando locuras. En el libro de Reyes, hablando de Elías y este rey Acab perverso del cual hablábamos ahorita. Mire,
Nosotros sabemos quién era Acab, quién era su esposa, esa reina perversa, malvada, llamada Jezabel, y cómo estos hombres, este matrimonio abusaba de la gente. A Acab se le ocurrió o le gustó una viña y dijo, pues véndemela. No, no te la vendo, es mía. Y como él era el rey, dijo, bueno, pues te mato y me quedo con la viña, tan fácil. Tengo el poder, tengo la autoridad. Pero el profeta de Dios, la voz de Dios, que obra en toda circunstancia y por todos los medios, como decíamos ahorita, hasta por los más insospechados, envía al profeta Elías. Y dice el primer libro de Reyes, capítulo 21, verso 17 al 20, dice: entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo: levántate, desciende a encontrarte con Acab, rey de Israel, que está en Samaria. He aquí, él está en la viña de Nabot, a la cual ha descendido para tomar posesión de ella. Pues sí, ya lo había matado. 19, y le hablarás diciendo: así ha dicho Jehová, ¿no mataste y también has despojado? Y volverás a hablarle diciendo: así ha dicho Jehová, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. Y mire cómo el versículo 20 dice: y Acab dijo a Elías: ¿me has hallado, enemigo mío? Él respondió: te he encontrado, porque te has vendido a hacer lo malo delante de Jehová. Pero imagínese ese versículo 20. Ya iba muy contento, ¿verdad? Acab a tomar posesión de algo, hermano, que estaba manchado con la sangre de un inocente, de Nabot. Era esta viña y de su familia. Él lo había despojado dándole muerte. Qué terrible, ¿verdad? Cuando los príncipes y los reyes y los gobernantes manchan sus manos. Dios puede llegar a ellos de maneras, hermano, insospechadas. Se fija cómo el rey da como un respingo y dice, cuando ve al profeta: ¿me has hallado, enemigo mío?, le pregunta. Pareciera haber visto al mismo demonio. Es más, hubiera preferido ver al mismo diablo antes que a Elías. Airadamente grita: ¿me has hallado? Y ¿sabe qué, hermano? Si este hombre hubiera entendido que Elías era su mejor amigo, le llevaba el mensaje de parte de Dios, quería ponerle un freno, pero este hombre no entendió. Lo que sí es que a menudo Dios usa la conciencia para atacar bruscamente a un hombre cuando el exquisito manjar del pecado ha sido enrollado bajo su lengua y está apenas sentándose para disfrutarlo. Dios usa la visita de la conciencia para convertir la miel robada en amargura y el gozo prohibido en angustia. La conciencia usada por Dios con frecuencia acecha como si fuera un león entre la maleza, y cuando el pecador va pasando por el ancho camino, la conciencia salta a veces sobre él para ponerlo en serios apuros y hacerlo tomar una decisión sabia. Por tanto, debemos esperar y orar en relación a los peores hombres, hermanos. ¿Conoce a alguien que es perverso en extremo? No pierda la fe, ore por él, porque Dios tiene medios de llegar a él. Usemos para el bien de los hombres cualquier cosa que se ponga en su camino. Usemos no solamente el sobrio argumento y la sana doctrina, sino que incluso si un sueño ha tocado nuestro corazón, no dudemos en repetirlo donde pueda causar efecto. Cualquier arma puede ser usada en esta guerra, pero asegurémonos de buscar efectivamente las almas de los hombres. Hermanas que son esposas, sean movidas especialmente a realizar esta sagrada obra. Recuerden a la mujer de Pilato y piensen en ella en el momento que da afectuosamente la advertencia a su marido, y hagan lo mismo con sus hijos.
Nunca dejen de darle a un esposo, a un hijo, la palabra que podría convertirlo del error de su camino. Y los que somos hijos, los que somos esposos, los que somos hermanos, nietos, padres o abuelos, no dudemos en ser los heraldos de Jesús en el lugar y tiempo que nos corresponda. Estemos atentos para aprovechar cada ocasión, para reprimir el pecado y promover la santidad. Debemos advertir a los impíos de inmediato, pues no sabemos si el hombre o mujer a quien advertimos o a quien somos enviados ha cometido todavía el acto fatal. Hermanos, parémonos en la oportunidad y en la ocasión mientras haya todavía espacio para el arrepentimiento. Pensemos que aunque existan algunos empedernidos Pilatos, encontraremos también a otros que serán librados de cometer hechos de sangre y de condenación. Créalo, por favor. Tercer punto, el frecuente fracaso que hay incluso de los mejores medios. ¿Quién va a poder, hermano, creer que haya alguien que resista el consejo directo, la revelación directa misma para su vida? Pues los hay, hermano. A veces aún el mejor medio fracasa entre los hombres. ¿Cómo no seremos de duros, hermano? ¿Cómo no será de duro el corazón humano? Que aún, hermano, Dios mismo hablando se resisten a obedecer. Me he aventurado a decir que, hablando humanamente, el mejor instrumento para tocar la conciencia de Pilato era su mujer, o que su mujer fuera conducida a reconvenirle. Pensamos y decimos, él escucharía solamente a unos cuantos, pero a ella sí la tenía que escuchar, y sin embargo sabemos que incluso esta advertencia fue en vano. ¿Cuál es la razón de que muchos hombres se endurecen aún sabiendo que Dios les habla? Mire, hay cosas semejantes a estas, como la que le aconteció a Pilato y a su mujer, que mantienen cautivos a algunos en este momento. Algunos no pueden permitirse ser sinceros o rectos porque saben que les costaría demasiado. Y estoy hablando del interés propio que se apodera del corazón de los hombres. El interés propio estaba involucrado en el asunto, en el corazón de Pilato. Es un factor poderosísimo en la vida del hombre. Pilato tenía temor de perder su cargo, ya lo dijimos, como gobernador. Los judíos se iban a enojar si no obedecía a sus crueles exigencias. Podían quejarse con Tiberio y perdería su lucrativa posición. Hay gente que es capaz. Ahora, en tiempos de elecciones, no se da cuenta, se destapa la cloaca del corazón humano de una forma, hermanos, que uno dice, no puede ser que estemos siendo gobernados por tal o cual hombre o mujer, porque empiezan todos. ¿Sabe usted que los diferentes partidos y personajes de partidos se guardan las peores cosas para estos tiempos? ¿Sí sabía? Y son reales, porque es la única forma de poder levantarse o tomar ventaja sobre el adversario. Pero es vergonzoso, es penoso, hermano, es terrible. Es una calamidad ver cómo un hombre, por intereses propios, pueden llegar a derramar sangre, a matar, a traicionar a todo un pueblo y nación. Es terrible, pero esos son nuestros políticos. Hay cosas semejantes a esta, hermanos. Hay algunos incluso, no se sorprenda, que se dicen cristianos, que conocen la voluntad del Señor, conocen lo que es recto, pero renuncian a Cristo, desatendiéndose de Él y perseverando en los caminos del pecado, nada más para ganar algo. ¿A poco sí? ¿A poco no?
Hay algunos que temen ser un verdadero cristiano porque saben que eso implica perder de alguna manera a un amigo, dicen ellos, o el patrocinio de un impío, o la sonrisa de un influyente mundano, y esto no lo pueden tolerar. Hay quienes cuentan el costo y calculan, y esto no, hermano, para ellos es demasiado alto, así que resuelven ganar al mundo, aunque pierdan su alma. ¿Qué pasa entonces, hermano? Pasa entonces que los tales irán ricos al infierno. Este es un triste resultado, pero real, cuando el interés propio y personal pesa más que lo que Dios dice, que la voluntad revelada de Dios. Ese es el primer punto y fue lo primero que le pasó a Pilato. En segundo lugar, la siguiente razón que explica por qué la petición de la mujer de Pilato fue ineficaz fue el hecho de que Pilato era un cobarde. Era un hombre con legiones de hombres que lo respaldaban y sin embargo estaba temeroso de una turba judía, temeroso de liberar a un pobre prisionero que sabía que era inocente, temeroso porque sabía que su conducta no toleraría una inspección. Pilato era moralmente un cobarde. Eso fue Pilato. Pues déjeme le digo que multitudes de personas van al infierno porque no tienen el valor de luchar para abrirse paso en su camino al cielo. ¿Cuántas veces hemos predicado y la gente desea con todo su corazón lo que Dios les ofrece, pero tienen miedo? Dicen, es que el costo es muy alto, no puedo dejar esto, no quiero dejar esto, no quiero dejar aquello. Dice Apocalipsis 21:8, pero los cobardes, qué curioso que los tales se encuentren en esta lista de los que no van al cielo y que tienen su parte en otro lugar. Los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Todos, hermano, los mencionados aquí, excepto los cobardes, como que uno dice, cobarde. ¿Cuántas veces nos hemos acobardado ante algún peligro, ante alguna cosa? Pero aquí se está refiriendo a aquellos cobardes que viendo delante de sí la oportunidad única de estar con el Señor, como ya dijimos, de abrirse camino a la gloria misma, se acobardan y deciden retroceder. Algunos temen a la burla del necio y así se apresuran al menosprecio eterno. Hay quienes no toleran ser arrancados de sus antiguas compañías y provocar comentarios y el sarcasmo de los impíos, y así conservan a sus compañeros y perecen con ellos. No tienen la resolución para decir que no y nadar contra la corriente. Son criaturas tan cobardes que prefieren perderse para siempre que enfrentar a veces un pequeño escarnio, una pequeña burla. Así hay multitudes a nuestro alrededor. Sin embargo, hermano, déjeme le digo otro punto. En tercer lugar, aunque había cobardía en Pilato, había también, y esto es terrible, había presunción. Aquel que le tenía miedo al hombre y tenía miedo de hacer lo correcto, se atrevió a incurrir en la culpa de derramar sangre inocente y presumir que estaba limpio de esa sangre. Eso es lo peor que le puede suceder a un hombre, hacer lo malo y creer que está haciendo lo bueno, hacer lo malo y presumir que hizo lo correcto. Eso se llama presunción. Presunción es conjeturar, es juzgar, es presumir de una situación o cosa como verdadera cuando es falsa.
porque no se tiene prueba de ello. En otras palabras, presunción es alardear, hermano, hacer alarde, presumir. Miremos atentamente la presunción mentirosa de Pilato. Mateo 27, 24. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Mediante esas últimas palabras, hermano, lo único que hizo fue echar culpa de sangre sobre él. Entregó a su prisionero a las crueldades de los judíos, quienes no hubieran podido poner su mano sobre él si Pilato les hubiera negado el permiso. Ya hablamos ampliamente de esto. Pilato tenía toda la autoridad y se tenía que respetar, se podía respetar, pero no quiso mejor hacer alarde de algo que era una mentira. Hay un grave atrevimiento de Pilato de cometer el asesinato a los ojos de Dios y luego negarlo. Hay una extraña mezcla de cobardía y presunción en torno a muchos hombres, hermano, también hoy. Le tienen miedo a un hombre, pero no le tienen miedo al Dios eterno que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Cómo? Esta es la causa de que los hombres no sean salvados, y aun cuando los mejores medios son utilizados, nada más por su presunción, se atreven a desafiar al Señor. ¡Qué terrible! Cuarto lugar, Pilato era de doble ánimo, tenía un corazón partido, un corazón dividido, tenía un corazón que buscaba lo que era recto, porque intentó soltar a Jesús, ¿se acuerda? Pero tenía otro corazón que perseguía las ganancias y no iba a correr el riesgo de perder su puesto incurriendo en la desaprobación de los judíos. Hoy contamos con muchas personas a nuestro alrededor que son de doble ánimo, hermanos. Algunos de los muchos oyentes, yo sé, a quienes he enviado este sermón, serán tocados por el sermón y con toda seguridad serán afectados mañana por una conversación impúdica o una canción lasciva. Muchos hombres corren en dos direcciones, parecieran ser sinceros en cuanto a sus almas, pero están mucho más ávidos de la ganancia o el placer. Qué extraña perversidad la del hombre, ¿verdad? Que llega al punto de partirse en dos. Qué cosa tan extraña. Hay algunos fieles que tienen demasiada conciencia para no descuidar el día domingo, para no dejar de asistir a la casa de oración. Tienen demasiada conciencia para no llegar a ser completamente irreligiosos o para no ser honestamente infieles, pero al mismo tiempo no tienen la suficiente conciencia para dejar de ser hipócritas. Quieren actuar justamente, pero les resulta demasiado costoso, no se atreven a correr riesgos y mientras tanto corren el terrible riesgo de ser echadas para siempre de la presencia de Dios para ir al lugar donde la esperanza no puede llegar nunca. Hermanos, que este mensaje sea disparado en contra de los corazones divididos, que se lance una bala de cañón contra la indecisión humana, que el propio trueno de Dios que hace parir las ciervas y quiebra las peñas advierta a los hombres contra esos terribles males que frustran los esfuerzos de la misericordia, de tal forma que incluso cuando la propia mujer del hombre, con el amor más tierno, le pide que escape de la ira venidera, él todavía elige su propia destrucción. Digamos amén, hermano, por amor de Dios a esto. Que Dios nos ayude. Que nadie ose despreciar los medios divinos para su vida. Voy al último punto, hermano, para terminar. Déjeme hablar de la sobrecogedora
condenación de aquellos que transgreden de esta forma, despreciando los medios del cielo, los medios de amor y de misericordia. Porque en Pilato tenemos el ejemplo del hombre culpable más allá de toda excusa. Él deliberadamente y por su propia y espontánea voluntad condenó al justo Hijo de Dios a muerte. Y habiendo sido informado de que Él era el Hijo de Dios y sabiendo por Él mismo, como por su esposa, que Él era un justo, no se atrevió. Mire, observe que el mensaje que Pilato recibió era muy claro, hermano. Fue sugerido por un sueño, sí, pero no había nada desvariado ni loco en el sueño de su mujer. Contiene toda la claridad que puede ser expresada en palabras. ¿Cuáles eran esas palabras? No tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Estaba claro, aléjate. Pilato condenó al Señor con ojos abiertos, y esa es una terrible manera de pecar, hermano. Debemos estar persuadidos de que nuestro mensaje ha de llegar muchas veces como una advertencia a quienes están a punto de hacer algo muy pecaminoso. Roguemos entonces por el Dios bendito y por el sangrante Salvador, que se detengan, que se paren, que detengan su mano. Hablemosle con seguridad, sabiendo que es la misericordia misma de Dios quien les manda que no hagan esas cosas abominables. Mire, tenemos que cambiar nuestra forma de hablarle a la gente, hermano. No hagamos parecer que la advertencia que hacemos cuando predicamos el Evangelio es de una manera así mística, oculta, misteriosa, obscura, sino más bien, hermano, que sean tomadas en serio nuestras palabras, que nuestro mensaje de predicación sea en términos que no tengan confusión, que sean con claridad perfecta. Eso es lo que el hombre necesita, que el mensaje del Evangelio sea enviado a las conciencias e ilumine esas conciencias como quien habla en el español más claro. Que nuestra predicación detenga a algunos en la calzada del pecado, que sea como poner una pistola en su oído y les exija la bolsa o la vida. Sí, hermano, sí. Que les advierta que si se mueven 1 centímetro de la misericordiosa advertencia de Dios, será a riesgo de su propia alma. Tenemos que predicar en este tiempo así, porque hermano, lo que hemos hecho y los métodos que hemos adoptado no nos han dado resultados. La gente desecha como nada el mensaje de Dios, pero tenemos que advertirles de esta forma. Muévete de esta advertencia que Dios te da y estás en riesgo inminente, no solamente de muerte, sino de condenación eterna. Que se oiga nuevamente este mensaje. Dejémonos de formalidades precautorias. No, es que mejor se lo digo en otro momento, en otro tiempo. Que todos escuchen el mensaje de Dios como una reconvención enviada desde el cielo, hermanos. Proclamemos a propios y extraños que podría ser ahora o nunca en cuanto a ellos, como sucedió con Pilato aquel día. Su esposa no le había dicho, no tengan nada que ver con ese hombre, sino con ese justo, le dijo. ¿Y sabe qué? Esa palabra resonó en sus oídos de Pilato y se repitió una y otra vez hasta que él mismo la repitió también. Lean, hermano, lo que dice el versículo 24, ya lo leímos. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua, se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este hombre. No, dijo, de este justo. Así era el mensaje de Dios, tan claro, sin diferencias, sin contemplaciones, sin formalidades. Él lo repitió con su boca y su boca había de condenarlo.
Cuando se estaba lavando sus sucias manos, su boca le confesaba como el justo y como su mujer se lo había descrito antes también. Las flechas se clavaron en él, no podía quitárselas de encima, como una bestia salvaje. Fíjese bien, tenía la jabalina clavada en su costado, y aunque se apresuró al bosque de su pecado, estaba evidentemente todavía supurando en él las palabras ese justo. Le causaban obsesión a Pilato, por eso creyó que con agua simple y común había de quitarse la culpa y la mancha, lo cual no puede suceder nunca. Hermanos, además de esto, Pilato estaba pecando no solamente después de una clara advertencia, y una advertencia que destacaba la negrura del pecado, sino que estaba pecando después de que su conciencia había sido tocada y conmovida a través de los afectos de una amante esposa. Qué terrible es esto, hermano. Y así de terrible también es pecar contra la oración de una madre. Hemos escuchado testimonios de donde una madre con llanto le ruega a su hijo o a su hija que no haga esto, que pare en esa loca carrera, hermano, pero a veces aún ella extendiendo sus brazos y con lágrimas, tratando de obstruir el camino a la perdición, hermano, o aferrándonos a las rodillas de nuestros padres. Ni siquiera así escucharán al hijo de sus entrañas, que le ruega que no se pierda. ¿Acaso dirá alguien, habrá hijos tan endurecidos como para hollar, para pisotear ese amor materno? Pues hermanos, existen muchos que aún ante tales muestras de amor y semejantes súplicas se van a decidir por la condenación de su camino. Eso también tenemos que saberlo. Y es duro hablar de esta manera y de estas cosas, pero me temo que aquellos que no ceden al amor que les asedia con tiernos ruegos en el último gran día, cuando Jesús se siente en el tribunal, su padre, su hijo, su madre o su hermano serán sus propios testigos. Porque yo le puedo asegurar que cuando Pilato esté allí para ser juzgado por las acciones hechas en el cuerpo, será su misma esposa un testigo dispuesto contra él para condenarlo. Y en el último gran día, hermanos, habrá muchas escenas parecidas en las que aquellos que nos amaron más producirán las más válidas evidencias y testimonios en contra de la testarudez de muchos corazones. Concluyo. Ahora que hay tiempo aún, digamos con firmeza a los nuestros que si rechazan a Cristo y perecen, no podremos interceder a favor de ellos y decir que fueron ignorantes, sino que habremos de decir amén a su condenación. Qué momento tan difícil será ese. Pero qué otra cosa podrá hacer la esposa de Pilato, hermano. Cuando todos tengamos que decir la verdad, ¿qué podría ella decir sino que su esposo fue tierna y sinceramente advertido por ella, y a pesar de ello entregó al Salvador a sus enemigos? Hermanos, todos nosotros que hemos asegurado el alma en Cristo, que como la mujer de Pilato seamos conmovidos por los que más amamos y sigamos clamando con urgente insistencia como le fue mostrado a Ezequiel. No olvidemos nunca esta palabra, hermanos. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de nuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? ¿Por qué han de morir, hermanos, los nuestros? ¿Por qué habrán de pecar contra el Salvador? Que Dios nos conceda que no rechacen la propia salvación, sino que se vuelvan a Cristo
y encuentren redención eterna en Él. Que así sea, hermano. Este mensaje, se lo dije desde un inicio, más que ponderar los sueños, ponderamos, hermano, las formas, la insistencia, la misericordiosa insistencia de Dios con nosotros y con los nuestros. Dios insiste hoy, hermano, que no dejemos de insistir y de advertir a los nuestros. Y Dios, hermano, habla a los nuestros a través de nosotros insistentemente. Más, escuche bien esto, cuando el tiempo se agota y se acorta, porque no vivimos otro tiempo, hermano, más inseguro. No vivimos otro tiempo, hermano, que se extingue como este. Hoy más que nunca, hoy más que nunca nos toca a nosotros hacer lo que la esposa de Pilato hizo. Y esperemos en el nombre del Señor y con muchos ruegos, oraciones, y si hay necesidad de lágrimas, con lágrimas, que los que nos oyen atiendan, a diferencia de Pilato. Póngase de pie, hermano, que Dios nos ayude. Hable con Dios. ¿Tiene alguien en su corazón ahí? Tal vez no es uno, son 2, 3, 4, muchos que necesitan oír nuevamente en son de advertencia, que puede ser la última advertencia de Dios, que no se muevan, que no osen moverse, porque pudiera ser el último mensaje de la misericordia divina. Padre, Dios eterno, qué maravilloso eres, Dios, al mostrarnos de un solo versículo que aparentemente no tuviera ninguna influencia, Señor, en nosotros, y que sin embargo podemos recibir tanto. Si el tiempo no nos castigara, Señor, podríamos abundar y abundar, Señor, en esta bendita palabra. Porque gran ejemplo, Señor, tenemos, Señor, en la mujer de Pilato. Gran ejemplo tenemos en Pilato mismo, endurecido, cobarde, jactancioso, de doble ánimo. En la mujer amorosa e insistente, Señor. Pero qué gran ejemplo tenemos, Señor, en tu bendita providencia, en tu bendita bondad, en tu bendita advertencia para con los hombres, cuando insistentemente hablas a través de cualquier medio para que nos volvamos, para que tengamos la mano y cometamos el acto fatal, el golpe final, y entonces estemos condenados para siempre. Qué grande es tu misericordia, Señor. Qué grande es tu paciencia y tu bondad. Cómo, Señor, hemos de hablar hoy, Señor, en medio de un tiempo, de un siglo que se agota, de un sistema que está por caducar, Señor, y donde tu iglesia ha de levantar, Señor, la voz con un mensaje, Señor, muy diferente al que hemos recibido. Señor, sabemos que tú, solo tú, Señor, puedes advertir al hombre de su mal camino. Esto lo hemos dejado de lado por largo tiempo y hemos cambiado, hemos trastocado tu mensaje por un mensaje que se supone amable, pero que conduce igualmente a la condenación. Perdónanos, Señor, túrbanos si es necesario, como a la mujer de Pilato, pero que de nuestra boca salga con urgencia el heraldo, el mensaje que ha de advertir a los más cercanos, que se arrepientan antes de que sea tarde. Señor, inflama nuestro corazón para que de nuestros labios salga tal mensaje, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo y te damos en este mismo nombre gracias.
Gracias, Señor, por tu bendita palabra. Gracias por tan grande amor y tan grande paciencia. Gracias, Dios mío, porque aún un sueño puede intervenir e interferir en la conciencia de un hombre para arrepentimiento. Gracias, mi Señor. Bendito seas, Señor.